Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a estar hablando aquí mucho de la campaña electoral, que ya la tenemos encima, ya largó, más allá del plazo formal del 14 de julio. Sí, están definidas todas las listas. Sí. Y ya se ve publicidad encubierta. Así es. De campaña, ¿no? En todos lados. Encubierta en muchos casos, y en primer lugar aparecieron aquellos vinculados a la gestión. Candidatos que se empiezan a arrimar a un intendente, a un gobernador, a un presidente y empiezan a aparecer en todas las fotos, ¿no? Bueno, así es. La primera tramo de la campaña va a ser así. A partir del 14 de julio esto ya se va a normalizar y se va a dar con mucha más fuerza. Bueno, vamos a hablar aquí de la campaña electoral. Va a estar aquí Griselda Baldata, candidata a diputada nacional por Córdoba por la fuerza de GEN, que finalmente estuvo allí con negociaciones con fuerzas del progresismo, no hubo acuerdo y decidió el GEN presentarse particularmente, individualmente, en esta campaña electoral. Bueno, va con Ortiz Pellegrini como cabeza de lista, Griselda Baldata, la riocuartense, en segundo lugar. Bueno, una de las listas, y la candidata va a estar aquí conversando con nosotros sobre las expectativas de esa fuerza para estos comicios. Vamos a hablar también de la cuestión económica, que es parte de la agenda electoral importante. Hay mucho debate sobre el tema del empleo, sobre el tema del consumo, la actividad económica que no repunta. Bueno, vamos a tener aquí a Matías Tombolini, un economista de orden nacional que va a estar con nosotros y que llegó a Río Cuarto en el marco de las jornadas organizadas por el Foro del Derecho del Trabajo, en la cual se va a estar discutiendo en estos días, bueno, el futuro justamente laboral, los desafíos que se vienen en materia de trabajo, el recambio del trabajo por la robótica, bueno, todos temas que incumben al horizonte laboral y que se están discutiendo en ese foro. Matías Tombolini va a estar hablando aquí en el programa de la economía de la Argentina y de lo que se viene. Después de la movida pública que hizo el llamosismo para tener a un candidato en un lugar expectable en la lista de Unión por Córdoba, finalmente no logró el tercer lugar como se esperaba o como intentó conseguir el llamosismo. Como pidió Doba aquí en el programa. Pidió Doba aquí en el programa, pero logró el quinto lugar. Para el llamosismo no es un mal lugar. Tengamos en cuenta que lo más probable es que sea 4, 4 y 1 la distribución de las 9 bancas, que haya 4 por Unión por Córdoba, 4 por Cambiemos y 1 tal vez por la izquierda, pero hay posibilidades de que si hay un triunfo holgado de algunas de las dos fuerzas mayoritarias, sí se pueden instalar 5 bancas. Claro. Con lo cual Claudia Márquez, la candidata de Unión por Córdoba y representante del intendente. El intendente está saliendo por las dependencias municipales con Claudia Márquez al lado. Por lo que mencionábamos anteriormente. Así es. Y además en una reunión de gabinete se definió que de ahora a las PASO y a las elecciones legislativas, la gestión de gobierno municipal va a estar dedicada en función de las elecciones. Así es. De la campaña. Es decir, el gobierno se va a inmiscuir de manera directa y va a poner en juego su gestión detrás de la candidatura de Claudia Márquez, que va número 5 y la vamos a tener hoy aquí en el programa. Bien, y mañana va a estar siendo parte de un acto, ¿no? De Unión por Córdoba. Un acto de Unión por Córdoba en el que van a presentar a sus candidatos y a los candidatos del sur. Tal vez sea Claudia Márquez la única con posibilidades un poco más acentuadas de llegar a una banca. Sí. ¿No? Tal vez la que tenga unas chances ciertas de llegar. Menos remota, lo podemos decir. Menos remota, los otros tienen que pelearla un poco más, ¿no? Para llegar. Vamos a estar también con el candidato del sur de la lista de Cambiemos, Julián Chasco, que es de Moldes, un productor rural, que va número 9 en la lista, lo que lo hace imposible de que llegue por lo menos de manera directa en una primera instancia. Suele haber después reubicaciones porque hay diputados que renuncian, que se van a otros cargos y se suele reubicar esa grilla inicial de diputados que se sientan en las bancas. Vamos a estar hablando con Julián Chasco con respecto a cuál es la propuesta de Cambiemos en el sur y si no es una desventaja para salir a hacer campaña el hecho de que no haya nadie en un lugar expectable para Cambiemos aquí en el sur, que según dicen las encuestas no está fácil para ninguno de los dos, ni para Cambiemos ni para Unión por Córdoba. Vamos a los auspicios y ya tenemos aquí nuestro primer invitado. Auspician este programa Tarjeta Naranja, Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos, Gobierno de Río Cuarto,
estamos cerca. Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Comuna de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas y ya está con nosotros la candidata de Unión por Córdoba, decíamos, la que tal vez tenga más chances de llegar del sur de la provincia de Córdoba a la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Está Claudia Márquez con nosotros. Claudia, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, recorriendo los primeros tramos de una campaña después de que se definió la lista. Si bien la campaña formalmente comenzará el 14, bueno, el movimiento empieza antes, ¿no? Empieza un poco el movimiento antes porque empiezan en realidad los lineamientos de lo que va a ser la campaña. Acuérdate que esto es una lista y es un equipo de gente que está trabajando, pero básicamente lo que está claro es que los legisladores de Unión por Córdoba van a trabajar por los intereses de los cordobeses y en mi caso particular de acceder a la banca por los intereses de Río Cuarto y del sur del provincial. Está número 5. Lo que te da ciertas perspectivas, ciertas expectativas de llegar a la banca. Sin embargo, no es fácil, es difícil que Unión por Córdoba instale 5. Yo estoy confiada, yo tengo esperanza, tengo entusiasmo, creo que sí, creo que la representación para el sur cordobés va a dar lugar a esa posibilidad. En realidad creo que esto va a estar cimentado en el trabajo que hagamos y para eso estoy plenamente dispuesta. Y en todo caso, o en primer lugar, en esta recorrida que se va a hacer hacia la campaña, bueno, transmitir ese mensaje y escuchar las necesidades y los intereses del sur, cuestión a la que estoy muy acostumbrada también por la actividad que he llevado institucionalmente. Entonces entiendo que si bien sé que va a ser el resultado del trabajo, estoy dispuesta a dar ese trabajo. Bueno, esa tarea que mencionabas es en la Defensoría, ¿no? Cuando incluso el actual intendente era defensor. Claro, mira vos, fíjate vos, si lo recordamos así, salió las posibilidades que da la institución, porque además es un órgano donde particularmente enseña el ejercicio de escuchar y como es amplio, porque no tiene una competencia, tiene una competencia por supuesto, pero digamos, la gente que llega a la Defensoría y por la modalidad de trabajo de la Defensoría, te da un panorama de lo que le pasa a la sociedad, de lo que piensa, de lo que necesita, de lo que opina, y esta es una posibilidad para ampliar eso a todo el territorio, y a todos los sectores, en ese ejercicio de escuchar, en ese ejercicio de consensuar, de generar consenso, en ese ejercicio de crear institucionalidad, ¿no? Para mayor democracia. Las defensorías en ese sentido son una muy buena escuela, que han dado buenos resultados. ¿Pensás que es una ventaja el hecho de que las otras listas no tengan gente del sur en lugares expectables como puede ser el tuyo? Sí, íntimamente creo que sí, no voy a hablar de error porque no me da para esa cuestión, porque entiendo que los lugares son acotados y que juegan un montón de factores. Pero yo creo que en eso Unión por Córdoba practica lo que predica, porque ha sido federalista puerta hacia adentro, que es lo que está reclamando el gobierno nacional, que mayor federalismo y efectivo federalismo. Desde ese punto de vista me parece que ha sido un acierto, pero no porque ha recaído en mi persona, sino que creo que ha tenido en consideración la composición, por supuesto, de toda la provincia y que por eso digo, no voy a hablar de error porque no estoy para juzgar ni me da la altura en ese sentido, la altura política en ese sentido, pero me sorprendió y me parece que puede jugar a favor de
en este caso de mi candidatura. Tu candidatura, que fue el resultado de un trabajo del grupo político que acompaña al intendente en reclamarle puertas adentro al partido una banca en un lugar expectable, ¿no?, para Río Cuarto. Y fíjate que habla eso de la democracia también dentro del partido, esto de discutir partido hacia adentro, los lugares y la composición de las listas, y más allá de eso creo que fue un reconocimiento a todo el PJ de Río Cuarto que se unió tras un objetivo, un proyecto que fue la intendencia y se logró. Entonces, por una parte el pedido es válido y el reconocimiento también. Habla de cómo se está discutiendo puertas hacia adentro en Unión por Córdoba, justamente a la participación dentro del partido, ¿no? No, es un riesgo por ahí innecesario municipalizar una elección en la que no se discute nada municipal. Son cuestiones, estamos definiendo una banca para diputados, ¿no es cambiar el eje y asumir un riesgo innecesario? La verdad es que no lo sé, eso lo va a definir el elector en el día de la votación. Creo que está municipalizada por la procedencia, es decir, también se conoce dentro de lo que podría ser mi trayectoria, que hace 20 años que trabajo junto a Juan Manuel, que lo he acompañado en sus equipos técnicos. Desde ese punto de vista, no lo veo tampoco negativo en ese término, porque creo que él le ha mostrado en los hechos una transformación, que es lo que se pretende, a su vez, mostrar hacia la nación, ¿no? Que el cambio, la palabra cambiemos, el cambio, que mucho se habló en las campañas presidenciales, no solamente implican también una transformación que a nivel provincial se ha dado durante estos años en que ha gobernado Unión por Córdoba, y que prontamente se ha dado y se ve en la gestión municipal. Entonces, la verdad que pienso, no lo veo desfavorable por una parte, porque está dentro de la práctica, digamos. Esto es lo que proponemos y esto es lo que hacemos. Por eso digo, también se practica lo que se predica en cierta forma. Por lo menos esa es mi opinión al respecto. ¿Y qué ejes crees que de la municipalidad se pueden salir a mostrar en favor de la candidatura? Esto, por ejemplo, la articulación municipio, provincia, nación, que ha dado frutos exitosos en logros para la calidad de vida de los riocuartenses. Por ejemplo, me parece que eso, más allá de lo estrictamente local, que es el bacheo y las obras que ha desarrollado el municipio, es este planteo de más allá de la pertenencia. Hay capacidad de sentarse a articular con los otros actores y las otras jurisdicciones provinciales y nacionales en beneficio del riocuartense. A mí me parece que ese punto, como un quiebre en esta, por lo menos en el modo que se venía desarrollando en el municipio que se planteaba, para mí me parece que es muy importante y yo pienso seguir en esa línea. Por eso creo también que la llegada al Congreso de la Nación tiene que ver con romper esta polarización que se está dando en el conurbano y en la capital en términos de o lo bueno o lo malo, porque existe la institucionalidad que defender también, que fortalecer, que va más allá de uno y de otro, es decir, que haya pluralidad, que es también lo que pasa en el municipio de Río Cuarto. Yo creo que está plasmado en el gabinete, está plasmado en un montón de situaciones. Es exitoso y es lo que tiene que pasar, porque ya hemos vivido lo que la concentración del poder. Me parece que no podemos volver para atrás, que hoy por hoy plantearlo en términos de polaridad habla de concentración del poder para alguien. En el caso de que llegue a la banca, ¿tendrían que formarse un bloque opositor al gobierno nacional? No, bueno, eso no lo sé, esos son lineamientos que definirá Unión por Córdoba, pero yo de verdad desconozco en los términos que vos me estás diciendo y sería muy apresurado para tomar una posición al respecto, pero sí creo que hay que contribuir en el fortalecimiento institucional, que es más democracia, que es más federalismo. ¿Cómo es esto de que se discute en capital y en la provincia los destinos de todo el país? ¿Dónde quedamos nosotros y nuestras necesidades y nuestros intereses? Veo eso y veo mensajes muy polarizados
que nos llegan, pero que no reflejan nuestra realidad. No sé si comparten esta mirada, pero digamos, y me parece que no les sirve a la democracia, ni a las instituciones. Está planteado como en términos del bien o el mal, no sé, y eso no creo que... o en términos de que si gana alguien, se cae la democracia, o si gana el otro, tiene que ir preso. No. ¿Eso qué le aporta a la vida del ciudadano concretamente en resolverle los problemas, en resolver las distribuciones de los subsidios? Pongamos que es uno de los temas de hoy por hoy, que la gente lo percibe porque recibe las facturas con mayor costo. Bueno, ese tipo de discusión no se está dando porque estamos todos atentos a una polarización que no representa lo que nos pasa en el interior. Claudia, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.